Estás a punto de escuchar una predicación de Iglesia Kairos, Iglesia Cristiana en Ciudad de México. Sabemos que Dios tiene algo preparado para ti. Te invitamos a que prepares tu corazón para recibir la palabra de Dios y ser hacedor de él. Bienvenidos los que nos visitan por primera ocasión, por segunda ocasión. Nos gozamos. Quiero que oremos por aquellos hermanos que no pudieron venir el día de hoy, ¿sabes? Estaba recorriendo lugares y me acordaba de algunos hermanos y mi pregunta era, ¿por qué no están aquí? Y me preocupa en un sentido porque esto es el lugar donde deben de estar hoy, en este momento, pero también me preocupa el por qué no están y que hay alguna situación complicada en sus vidas. Más que sea una situación de, quiero que esté aquí la gente, es una situación de por qué no están donde deben de estar, ¿no? ¿Y por qué no están donde deben de estar? Porque deben de estar con nosotros, ¿no? Porque los extrañamos, ¿o no? Entonces, ya ubicaron quién no está para que le manden un mensaje, no ahorita, por favor no saquen el celular, pero para que le manden un mensaje y le digan, hola, ¿cómo estás? ¿Realmente te extrañamos? O te extrañamos. Si no sientes que lo extrañas, por favor pídale al Espíritu que durante la plática y durante la prédica lo extrañes, ¿no? Para que no sea muy religioso eso, ¿vale? Vamos a orar por ellos, vamos a orar por las personas que no pudieron venir y que estén bien y que Dios esté hablando allí en sus vidas. Algunos estarán en Facebook, Dios les bendiga, y algunos otros vamos a orar, ¿vale? Padre, te rogamos para que tú guardes la vida de tu pueblo, para que tú bendigas a aquellos que no pudieron estar en este momento físicamente con nosotros. Tú sabes los motivos, tú sabes las causas. Padre, si es una situación de enfermedad, si es una situación delicada en sus vidas, algún problema, tú acciona poderosamente, extiende tu mano ahí en el lugar, extiende tu mano sobre sus vidas y no permitas, Señor, que nada malo les pase. Padre, si algunos aún vienen en camino, agiliza sus pasos y permite que lleguen con bien. Bendecimos a tu iglesia, bendecimos a la familia. En el nombre de Cristo, amén. Tú preguntarías por qué, pero quiero preguntarte algo. Cuando haces una comida de familiar y no llega el tío Juancho, porque así le dicen, tío Juancho, ¿qué haces? Te quedas, no vino Juancho. Y nadie piensa, ¿qué haces cuando no llega el tío Juancho? Preguntas, oye, ¿tú sabes qué pasó con el tío Juancho? Oye, ¿tú sabes qué pasó con este? Oye, ¿tú sabes qué pasó con mi tía Cata? ¿Tú sabes qué pasó con mi primo? Oscar, ¿qué pasó? ¿Por qué no está aquí? ¿No? ¿Por qué? Porque es tu familia, ¿no? Porque es una situación fuera de cualquier cosa, algo que tenemos que ir aprendiendo durante el tiempo y que a veces se ha perdido en la iglesia, es por qué no está alguien. Imagínate en Jerusalén y que de repente haya una reunión y no esté Mateo, y no esté Pedro, o no esté Juan. Entonces digan, no vino Juan, se quedó a jugar en el mar. No, todos decían, ¿dónde anda Juan? ¿Dónde anda Pedro? Es más, ¿dónde anda la suegra de Pedro? ¿No? ¿Dónde anda la suegra de Pedro? ¿Por qué no está aquí? ¿Sí me explico? Es algo muy sencillo, pero es algo muy profundo, ¿vale? Pero ese no es el tema de hoy. Ya por hoy, creo que me entienden lo que quiero mostrarles, amada iglesia. Y no se trata solamente de los que estamos aquí enfrente, de preocuparnos por eso, sino que cada uno de nosotros nos preocupemos por esa situación, ¿vale? Luego, vamos a ver esta mañana un tema, y antes de meterme al tema, quiero que reflexionemos un poco cómo Dios nos ha ido llevando poco a poco, y espero que el liderazgo haya notado eso, porque si no me preocuparía que no ha notado que hemos caminado espiritualmente en diferentes áreas y en diferentes cosas. Desde mediados más o menos del año pasado, un poquito más por el tercer trimestre, un poco más adelante de mediados, empezamos con un tema que se llamó la fe, y empezamos a buscar la fe, y empezamos a buscar cómo generar fe, cómo caminar en fe, cómo vivir en fe, porque la fe es importante para soportar cualquier cosa que venga encima, pero también para avanzar. ¿Me explico?
Después pasamos a los fundamentos doctrinales, es decir, cosas básicas que tenemos que saber para establecer nuestra vida y caminar correctamente. No te preocupes si tú te perdiste todo eso está en YouTube y lo puedes ver, ¿no? Todo eso está en YouTube. Dices, no sé ni de qué está hablando y no lo vi. Bueno, puedes subirte al canal de YouTube y ahí seguramente puedes ir recorriendo esto. Después caminamos, cuando terminamos los fundamentos doctrinales, en una persona, la persona del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo y la necesidad de poder para vencer en medio de nuestras batallas y en medio de las cosas que están pasando en nuestras vidas. ¿Sí? Y ahora estamos entrando en una fase de propósito y aplicación. Es decir, ya tienes fe, ya tienes fundamentos, tienes la persona del Espíritu Santo a tu lado, tienes el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de ver cuál es el propósito para tu vida y cómo aplicar la vida cristiana y las enseñanzas cristianas a tu vida, que se traduzcan en cosas no solamente en la iglesia, sino que se traduzcan en resultados. ¿En dónde más? En tu vida, en la escuela, en tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todos lados. ¿Me explico? En todos lados, en todo ámbito. Porque si lo que vemos aquí no sirve más que para pasar un rato agradable el domingo, no sirve. ¿Me explico? No sirve. Realmente Dios habla cada domingo y Dios habla todos los días de la semana y Dios habla el jueves y Dios habla en diferentes aspectos. Incluso aquí no incluí lo de los jueves, pero también fue una apertura a la emoción, a las emociones, a saber qué sientes, a sentir, porque a veces los cristianos no sabemos sentir, somos muy espartanos, no sentimos, solo peleamos. El problema es que nos tronamos porque realmente no somos llamados a ser espartanos, somos llamados a ser cristianos e hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene un objetivo, que podamos llevar esto a buen término. Ahora, déjenme tomar el tiempo porque no me quiero prolongar mucho. Ok, avanza, Fernando. Empezamos. ¿Ok? ¿Cómo se va a llamar esta lección? Y le voy a poner un nombre muy raro, porque sé que no se te va a olvidar. Lo pensé 3 veces, pero lo voy a decir. Se llama la prosperidad del pavo. Y dices, ok, el pavo, sí, el pavo, el que hace ruido, el ave. Ese, exactamente, hermana Adriana, ese. Entonces, la prosperidad del pavo, ¿ok? Fíjense, vamos a empezar. Nace en una granja un pavo, ¿vale? Hay otros más a su alrededor. Pasa poco tiempo para que deje de ver algunos otros pavos más grandes que él. Es un poco desconfiado por algún tiempo y corre cada que viene alguien a traer comida o cuando alguien husmea cerca de ellos. ¿Alguien ha estado cerca de los pavos? Hacen un escándalo, yo sí, de niño, y no dejan que los atrapes ni que los apedres y te corretean. Y los pavos son desconfiados, ¿me explico? Y darles de comer es un problema, ¿no? Si te dicen, vele a dar de comer al pavo, dices, no. Pero miren, con el tiempo aprende que hay gente que le lleva de comer, después aprende que los perros que están alrededor ladrando lo protegen, no se lo quieren comer, que la malla de púas es para evitar que algo extraño se introduzca y los dañe, no para que él se dañe, ¿no? Eso es lo que va entendiendo el pavo. Después el pavo se empieza a sentir muy próspero porque la alimentación está subiendo en cantidad y calidad. Dice, wow, y se empieza a comparar con otros pavos y dice, yo como mejor y yo soy mejor. Y si el pavo hablara diría, Dios me está bendiciendo, ¿no? Más que a ti, pavo flaco. ¿Ok? ¿Sí me siguen? El pavo está convencido que todo irá mejor día con día. Cada día es mejor. Lo quieren mucho. Es un pavo agraciado. ¿Ok? Pero a pocos días al Día de Acción de Gracias, el pavo comprenderá el verdadero motivo de lo que él llamaba la prosperidad.
Para los que no sepan qué es Acción de Gracias, porque no somos norteamericanos, a pocos días de la Navidad. El pavo entiende en un segundo por qué le daban el mejor alimento y era más próspero que los demás. Esta es una historia muy ácida, ¿sí? No es una historia para niños, no se la cuenten a sus hijos. ¿Ok? Los niños están allá, esta no es para niños. Porque se cuenta desde la mirada del pavo y no del amo del pavo. Primera cosa que debemos aprender es que no somos pavos esclavos del destino. Es la primera cosa que debemos de aprender. Pero sí, la segunda cosa que tenemos que aprender es que sí tenemos un Señor, y en el peor rompimiento de nuestras vidas, el peor momento de nuestras vidas, es cuando alcanzaremos la máxima plenitud. Y estoy hablando de la resurrección. No soy un pavo que está siendo alimentado para después ser sacrificado. ¿Ok? 2, el peor momento de mi vida puede ser cuando cuelgue los tenis o diga ya me voy. Sin embargo, en la vida del pavo el peor momento de sus vidas va para abajo. Y en el caso del ser humano, el peor momento de su vida va ¿para dónde? Para arriba, porque va a alcanzar el nivel que jamás podría alcanzar en esta tierra. Es el nivel de resurrección y de plenitud, cosa que ya vimos aquí. ¿Ok? Somos muy diferentes un pavo. ¿Por qué le puse prosperidad a este tema? Porque se habla mucho de la prosperidad en las iglesias y no se habla realmente de la prosperidad en las iglesias. Esta mañana veremos la prosperidad desde la mirada del Señor, Padre y Dios nuestro, no desde la mirada del pavo. ¿Me explico? Porque cuando nosotros vemos la prosperidad desde la visión del ser humano, la prosperidad es tener más. Cuando nosotros vemos la prosperidad desde la mirada de Dios, a veces la prosperidad es tener menos, pero saber qué hacer con ese menos. ¿Sí me explico? El concepto de prosperidad de Dios es muy diferente al concepto de prosperidad del ser humano. El problema es que la iglesia ha querido meter la prosperidad del pavo dentro de los hijos de Dios. ¿Sí me explico? ¿Y sabes qué ha pasado? Que 2 o 3 triunfan y 99% se sienten fracasados y defraudados por Dios. ¿Sí me explico? Y eso es muy grave, porque entonces minimizamos el poder de Dios, minimizamos los dones de Dios, minimizamos a Dios, no cantamos a la dignidad de Dios como lo hicimos hace rato, porque no podemos, ¿cómo le podemos decir digno a alguien que no me está haciendo próspero? ¿Me explico? ¿Cómo puedo agradecer la gracia si me siento desgraciado? Perdón por decirlo, pero así es. La desgracia, la falta de gracia es ser desgraciado. Si así me siento, entonces no puedo agradecer y siempre estoy peleando con Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque no entiendo, salud, porque no estoy entendiendo la mente de Dios. ¿Sí me explico? Ahora, tampoco es lo que en algún momento la iglesia, sobre todo la iglesia medieval o la iglesia a los inicios, hacía: hacer votos de pobreza, y ser pobre es ser próspero, porque entonces ya no tienes nada material. Eso es un dualismo, y eso es una situación de separar el espíritu de lo físico, y eso tampoco es lo que Dios está pensando. ¿Me explico? Somos muy obtusos cuando pensamos de esa manera, porque Dios no piensa de esa manera. No porque yo lo esté diciendo, sino porque la palabra nos lo dice siempre y constantemente. Vamos al Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Voy a quitarme esto. Salmo 1.
Ok. Dice allí, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Adelante, por favor. Vamos a leer todo el Salmo 1. Sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda ¿de quién? De los malos lleva a la perdición. Qué tremendo salmo, breve, profundo y transformador. Es el primero, es el que te engancha a los salmos. Es el que seguramente muchos hemos leído, porque lee los salmos y lees el primero de cajón lo lees, ya no lees el 119, ya no sabes ni qué es el 119, ¿no? Y más cuando te dicen que es el más grande, menos lo lees. Pero el Salmo 1 seguramente lo has leído muchas veces. Y cuando dice, todo cuanto hace prospera, te brinca el corazón. ¿A poco no? Hay que ser honestos, ¿sí o no? Cuando dice, y todo cuanto hace, ¿qué? Prospera, ¿qué dices? Amén. Así dices, amén. ¿Está mal? No, está bien. ¿Quién quiere ser próspero en su vida? Todos. Claro que sí, o sea, todos queremos ser prósperos, ¿no? Todos queremos ser bendecidos. ¿Quién quiere ser una persona sufridora y sufriente toda la vida y pasarla muy mal? Nadie, ¿verdad? Y dice, mejor ni digo, porque si no, capaz que dice alguien, hermano, amén, y se le hace. Tiene don de fe y acciona a Dios el milagro. No, eso no se dice. ¿Me explico? Fíjense, haciendo una acotación. ¿Saben por qué a veces decimos amén? Porque, ¿qué significa amén? Así sea. Tú agarras y dices, todo lo que hace prosperará. Amén. ¿Qué estás diciendo? Que así sea. Y de repente ella dice, amén, Señor, que así sea en la iglesia. Y Dios, y le dio un don de fe. Y tú dijiste así sea. Y es algo sobrenatural porque sí pasa. Y dices, ahora, no es una fórmula, ¿ok? El problema es que lo hacemos fórmula. Pero cuando algo llega a tu corazón y dices, así sea, pues sí, dices, pues sí, para mí, ¿no? Has estado en una empresa donde dicen, ¿quién quiere los boletos para Michael Bublé? ¿No? ¿Quién quiere los boletos para Michael Bublé? 2, primera fila, VIP. Y entonces, no, yo no soy muy humilde. No, claro que no. ¿Qué dices? Amén, a mí. No dices amén porque dice, no me va a entender el cuate ese que ni siquiera sabe de Dios, ¿no? Pues dices, yo. Y tú levantas la mano. Y entonces si no la levantas y está el de al lado y el de al lado sí dijo yo, ¿qué crees que se los dan al de al lado? Dices, ¿por qué no dije yo? ¿Sí me explico? Hay que ser entendidos y no religiosos, pero hay que ser entendidos. Fíjense el Salmo 1 y vamos a ver cómo desde la mirada de nuestro Señor, de nuestro Padre y de nuestro Dios, genera prosperidad en nuestra vida o llega la prosperidad o acciona prosperidad en nuestra vida. Primer punto, hay dos grupos, los dichosos y los malvados. ¿Cuáles grupos? Los dichosos y los malvados. Yo iba a decir, a ver, los dichosos, a ver, pero van a odiarme. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Una porra por los dichosos. No es así, ¿me explico? Pero hay dos grupos, los dichosos y los malvados. Tú decides en cuál estar, ¿me explico? Tú decides en cuál grupo vas a estar. Para estos grupos, la palabra que los diferencia es prosperidad. La palabra que viene en el Salmo 1 que diferencia entre los dichosos y los malvados, ¿cuál es? Prosperidad. Si fuéramos tan obtusos para pensar que es tener dinero, un gran puesto, un ministerio, Carlos Slim es un dichoso y nosotros somos malvados. Y ya se acabó la predicación, Dios les bendiga, nos vemos el otro domingo. ¿Me explico? Así sería de simple, ¿no? Pero no es tan simple. Eso es, lo voy a decir así, con todo respeto, sin buscar respeto, eso es un triunfalismo barato. ¿Me explico? Eso es algo barato, es algo simple de pensar, es algo que no funciona. Pensar así es pensar muy pequeño.
Pensar así es pensar fuera de la mente de Dios. No es tener dinero, tampoco un gran puesto o un gran ministerio. En el original la palabra tiene que ver con ir adelante, tiene que ser con avanzar, con un rompimiento, con algo que de repente dices, ok, ya se acabó, ya aquí se acabó Fernando. Y empieza Fernando Pro, ¿no? O Plus, ahora que estamos de acuerdo, con Plus, porque ahora es la onda del streaming. Ser efectivo, triunfar, tener éxito. Pero triunfar desde el punto de vista, ¿a qué le llamas triunfar? Tú triunfas cuando cumples el propósito. Mira, esto me te va a quedar clarísimo. 2 ejemplos súper rápido que te voy a dar. Juan el Bautista y Esteban. ¿Triunfaron o no triunfaron? ¿Fueron prósperos o no fueron prósperos? ¿Tuvieron éxito o no tuvieron éxito? A uno le cortan la cabeza y al otro lo apedrean. Santo Dios, por eso no quiero ir a las iglesias, ¿no? No. ¿Sabes por qué triunfó Juan el Bautista? ¿Por qué triunfa Juan el Bautista? Porque entiende que Él es la puerta de entrada, Él es el que avisa la llegada del Salvador del mundo. Gracias a Juan el Bautista, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. ¿Sí te das cuenta? ¿Triunfó o no triunfó? ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Se murió o no se murió? Sí. ¿Le fue mal? Sí. Un bailable, no escolar, sí, un bailable le costó la cabeza. Qué paradójico, ¿no? La pasión de un hombre perverso y sucio le cuesta la cabeza a un hombre de fe y sencillo. Esteban, ¿triunfó o no triunfó? Empieza la persecución de la iglesia, ¿o no? Pero hizo que la gente reaccionara y empezara a decir, wow, Cristo sí vino. Y después vio los cielos abiertos. Y la gente se maravillaba de lo que decía. Y era un chavito. Fue el inicio de algo grande. ¿Sí me explicó? ¿Fueron hombres prósperos o no? En los ojos del mundo, no. Perdieron las cosas. A los ojos de Dios y a los ojos de nosotros. ¿Tú qué hubieras preferido? ¿Que Juan el Bautista se hiciera amigo de Herodes y entonces ahí y empezara ahí a hacerse amigo y tuvieran relaciones sociales y todo, y entonces se sentaran en la mesa y Juan el Bautista fuera súper amigo y no importaba Cristo, pues él ya tiene su rollo, ¿no? Yo soy su primo nada más y ya, y eso nos haría felices a nosotros. Pero si Juan el Bautista se relacionó con la crema innata de la sociedad, hay que saber cuándo te relacionas con la crema innata de la sociedad y para qué, no nada más porque sí. ¿Me explico? En algún momento Dios te va a decir, no, te tienes que relacionar. En otro momento te va a decir, sí, te tienes que relacionar. ¿Sí me explicó? Esteban pudo haber hecho amigo de los fariseos. A ver, espérense, no era bromita, no, tampoco agarren las piedras, no se trata de eso, ¿no? Mejor vamos a apedrear a otro. A mí no. ¿Sabes qué hubiera costado eso? Una vida de sufrimiento para nosotros, para los que vienen atrás de nosotros, una vida de dolor para nuestros hijos, una vida sin esperanza y muerte eterna. ¿Ya me seguiste el hilo? Me encantó esta definición de Eric Olin Bright. Es un sociólogo y es hereje. Sí, es hereje, pero es un sociólogo muy entendido, muy sabio. Ya se murió de un cáncer, pero me encantó la definición que hace, porque después de años de investigar en sociología y ver capitalismo, marxismo, socialismo y demás, llega a esta conclusión de la prosperidad y me ha encantado. Dice, una vida próspera es aquella en la que las capacidades y los talentos de una persona se han desarrollado de forma tal que le permiten alcanzar sus objetivos vitales, de modo que en un sentido general han podido realizar sus potenciales
y propósitos. Wow, este cuate tuvo una revelación y no sé si tenía Dios o no, pero debería de enseñarle a algunos cristianos que no tienen ni idea qué rayos es la prosperidad. Por eso a veces quedamos muy mal, pero dice, es cuando esas capacidades y talentos de una persona se han desarrollado que le permite tomar los objetivos vitales, el propósito para el que fue ¿qué? Creado. Y las capacidades las aplica para el propósito para el que fue ¿qué? Creado. Esa es una persona próspera. ¿Qué tan próspero eres? ¿Qué tan prósperos somos? Los dichosos, fíjate, yo quiero ser de los dichosos, porque dice aquí, los dichosos están cimentados sólidamente, amarrados, no se mueven para ningún lado. Y dan fruto, producen, ¿me explico? Producen. ¿Cuál es la fruta que más te gusta a ti? Ya la pensaste, ¿ah? Se te antoja esa fruta y dices, esa fruta me gusta. Bueno, no me gustan las frutas, bueno, la verdura, hombre, que más te guste. Carne, no, ahorita no estamos hablando de carne. La fruta, ¿ok? ¿Cuál es la fruta? Imagínate que llegas a ese árbol, imagínate que llegas a esa huerta y no está la fruta que caminaste kilómetros para llegar a ella. Y dices, ¿qué le haces al árbol? Si llevas un hacha, lo cortas. Si llevas una sierra, lo cortas. Si llevas nada más tus manos, pues le pegas y lo maldices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no da fruto. Ahora imagínate que los árboles se movieran. Pues si no es Disney, ¿verdad? Ahí vas. No, ya no está aquí. Ya no está aquí el árbol de mango. Ya se fue para el otro lado. Está como a 5 kilómetros. Camínale y ahí vas siguiendo el árbol. Es absurdo, ¿me explico? Lo que está mostrando aquí la palabra es algo tan sencillo. Y dice, los dichosos son gente que está en un lugar bien cimentada. Lo puedes encontrar y va a dar fruto. Es la persona a la que llegas, te acercas, le dices, me siento muy mal. Y sabe qué decirte. ¿Sí me explico? Los malvados, en cambio, son llevados por el viento, pensamientos, deseos, pasiones, ego. Ellos creen todo y nada. Y van a donde todo mundo va y a donde todo mundo no va. ¿Sí me explico? Es decir, son volátiles. ¿Te gusta estar con gente voluble? ¿Te ha pasado que estás en la escuela y alguien te invita, o estás en algún lado y te invita a alguien y dices, ay, qué buena onda, nunca le te invito, que no sé qué, y cuando llegas ya no te invitó y estás desinvitado y tienes un momento penoso y dices, ay, perdóname, manito, pero manito ya no se usa, ¿verdad? Perdóname, amigo, porque ahora te dicen amigo, aunque te clavan el puñal, ¿no? Perdóname, amigo, pero es que ¿sabes qué? Es que vino él y él tiene ojos azules, tú no. Y él vino y pues ni modo que le dijera que no. Y nada más había 5 lugares y tú eres 6. Ya me entendiste, ¿no? ¿Te ha pasado algo así? Yo espero que no. Se siente muy mal cuando te desinvitan. ¿Por qué? Porque es gente que no es, que dice, sí, nos vemos temprano. Yo tenía un amigo que decíamos, nos vemos temprano, vamos a ir a jugar. Sí, vamos a ir a las 6 de la mañana. Sí, vamos a ir a jugar, porque íbamos a ser los super basquetbolistas de 1.70. Entonces íbamos a hacer así. Entonces íbamos a hacer los super basquetbolistas y dijimos, vamos a ir a jugar. Sí, a las 6 de la mañana. Y yo era el coach, según, ¿no? Siempre me ha gustado ser coach, ¿no? No sé por qué me gusta sufrir. Y ya llegaba a las 6 de la mañana y tin, tin, tin. Y no abría. Primero era ir a levantar a uno con espátula, que sí te abría su mamá, ¿no? Y el otro no te abría y estaba solo, ¿no? Y después de media hora salía todo dormido y decía, se me olvidó. Y tú dices, tú habías hecho todo. Y él no estaba listo, porque no le importaba. Y es frustrante trabajar con gente así, ¿me explico? Es frustrante estar con gente así. ¿Por qué?
porque cambia de parecer en la noche después de ver una película, una comedia, una serie, hablar con su tía, hablar con alguien, o recibir dinero o no recibirlo. ¿Sí me explicó? Esos son los malvados, y eso es lo que Dios no quiere en nuestras vidas. El final para ambos grupos es distinto. Uno camina con el Señor versus el otro a la perdición. Entonces, primera pregunta, termino el primer punto y me voy rápido con los otros. ¿Eres de los dichosos o los malvados? Y aquí no es de los rudos y los técnicos, porque ya los rudos. No, a ver, eres de los dichosos, piénsale bien, no te alebrestes como en lucha esta libre, ¿no? ¿Eres de los dichosos o de los malvados? O más bien, ¿quieres? No me digas de dónde eres. Dime, ¿dónde quieres estar? ¿En los dichosos o en los malvados? Tenemos que entender entonces la prosperidad para poder saber de qué lado estamos. Fíjate cómo este pasaje te dice algo interesante al principio y dice: no estés con los malos, no estés ahí sentándote. Algunos dicen, en alguna versión dice, no te sientes en silla de escarnecedores y demás, ¿no? Pero como no sabemos qué es escarnecer, entonces me fui a la Nueva Versión Internacional para hacerlo más fácil, ¿no? O algunos sí sabemos, pero otros no tenemos ni idea, ¿no? Porque yo no veo a los jóvenes diciendo, vamos a escarnecerlo. ¿Es qué? Si vamos a escarnecer a nuestro amigo. No, suena muy raro, ¿no? La realidad es que nadie, o hay algún joven aquí que hable con esos términos. Ay, caray, no lo hay. Decía mi madre, hay de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Ok, las relaciones, punto número 2, las relaciones sociales son clave para alguien que es dichoso. Las relaciones sociales son clave ¿para quién? Para alguien que es dichoso. Fíjense, Dios aprecia la comunidad y lo deja ver en todo el Nuevo Testamento. ¿Y cómo rompe la barrera entre judíos y quiénes? Y gentiles. Y dice, a ver, tú judío que quieres ser muy judío, ya no. ¿Y tú gentil que quieres ser muy gentil? Pues ya no. Ahora son uno. Tú deja de estar haciendo tus ritos y tú deja de estar pensando que estos hacen ritos y deja de estar siendo tan pagano, ¿no? Y vamos a ser un pueblo, no dos, uno. Luego los cristianos empezamos a hacer una mezcolanza rara y empezamos a querer ser judíos y luego los judíos quieren ser paganos y hacemos una cosa que Dios nunca pensó. Pero eso no es lo que Dios pensó. Lo que Dios pensó es hacer un solo ¿qué? Pueblo, con una nueva mentalidad. Fíjate, si analizas la idiosincrasia de los 12 apóstoles, te sorprenderás de lo diferente de que son cada uno. Escogió a 12, pero los escogió diferentes. ¿Qué no era más fácil escoger a todos iguales? Pues que todos piensen igual. Y no, agarra al ex-celote. ¿Sí sabes qué es un celote? No de celos. Ex-celote es uno de esos que le gusta pelear, de esos de todo hacen huelga y todo hacen paro y todo hacen una revolución, ¿no? Es un Che Guevara en potencia, ¿ok? Eso es. Dicen que es un Iván, pero bueno. Pero ya pasó esa etapa en su vida. Escoge a alguien así, de esos que todo le encuentran cómo hacer algo, ¿no? Cómo ir al Zócalo con un chorro de gente y jala, ¿no? Y está el otro que es un recaudador de impuestos. O sea, lo usan los romanos, pero lo odian los judíos. Porque ¿a quién le gusta pagar los impuestos? A nadie. Ahora hay una cosa que es en línea, ¿no? Entonces ya no le ves la cara a nadie y ya no puedes odiarlo. Pero cuando alguien iba y te tocaba a tu casa, lo odiabas, ¿no? ¿Y por qué? Eso no nos tocó a nosotros, pero odiabas al recaudador de impuestos. Y aparte porque si subían los impuestos, pues ¿quién los tenía que recaudar? Él. Y si no los pagabas, te quitaba hasta los tenis. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no había opciones. Entonces imagínate, usas un cuate que está en el gobierno, sí, un cuello blanco, y pones a otro cuate todo revolucionario de izquierda, y los juntas, y los haces caminar contigo 3 años, y luego dormir juntos, y luego pensar, y luego estás ahí y quieres conquistar el mundo con 2 cuates que son contrarios. Qué tremendo, ¿no?
Pero qué tremendo que sí funcionó. Lo más tremendo es que la historia, y esto nos muestra que no se trata de la idiosincrasia, se trata de la gracia de Dios y del poder de Dios y del amor de Dios en nosotros. ¿Ok? Entonces aún hay esperanza, familias. Todavía puedes querer a ese ser que Dios puso en tu camino. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos enseña lo importante de las relaciones sociales. Las relaciones sociales son sumamente importantes, hermanos. Son clave en nuestras vidas. Son cosa importantísima en nuestra vida. La honra es la clave. La honra, honrar a las otras personas es la clave. Dos preguntas que no quiero que me respondan y que no los voy a ver para no saber qué están pensando. ¿Qué es más fácil o común en mi vida? ¿Hablar bien de mí, de mi familia o de otros? Segunda pregunta. Ya me parezco a tu Isaac. Nada más volteé a ver a Isaac, pero él ya sé qué piensa. Nada, no es cierto. No soy el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Puedo aceptar que alguien sea mejor que yo? ¿Honrarlo y caminar con él? ¿O mejor me alejo? Son dos preguntas bien tremendas y bien al fondo del corazón, porque allí te das cuenta si honras o no honras a las personas. Allí sabes si realmente estás honrando o no. Porque la honra tiene que ver con el rompimiento del ego. Hasta que no rompas tu ego, no puedes honrar a alguien más. Lo que le interesa a Dios es romper el ego de las personas para que puedan honrar a los demás y puedan recibir honra de los demás. ¿Sí me explico? Mis relaciones son para generar bendición, pregunta, o simplemente para pasar el rato. Es decir, me relaciono con la gente para producir un fruto y generar algo de bendición en ellos, o me relaciono con la gente porque obtengo algo, quiero obtener algo, o porque nadie me pela y esos son los únicos. Eso es triste, ¿me explico? Hay que aprender a generar relaciones. Te voy a comentar algo muy rápido que pasó en mi vida, y digo que muy rápido porque ya tengo muy rápido que ser. Y es esto. Alguna vez dije, voy a ir a una reunión de varones de la iglesia para conseguir un buen puesto. Me voy a relacionar con la gente porque no tengo un buen puesto y seguramente ahí voy a encontrar directores financieros y algo así, ¿no? Y ahí voy con esa idea. ¿Y qué creen que pasó? Que como iba con esa idea de deshonra, no de honra, iba para sacar un hueso, no para bendecir y para dar algo, entonces no conocía a nadie y me sentí muy enojado porque de ellos se presentaban y yo decía, ay, son unos soberbios, el director de no sé qué, que no sé qué, y era con mi trauma, pero esa era mi frustración, ¿me explico? Y lo único que saqué de esa reunión fue que me inscribí a un seminario bíblico para ser pastor. Qué paradójico, ¿verdad? ¿Quieres un pedazo de pastel, verdad? Te voy a enseñar a morir para que entonces honres y puedas recibir honra. ¿Me explico? Bueno, tercer punto. Alguien que anda en la senda del dichoso medita en los pensamientos de Dios. Deleitarse y meditar en los pensamientos de Dios es algo que no se puede forzar. Fíjate, ¿por qué dice dichoso aquel y medita de día y de noche y se deleita? Solo cuando uno se sumerge en la palabra encontrará lo sublime que resulta encontrar respuestas, dialogar y el corazón de Dios. Fíjate qué tremendo, dice, ¿por qué tendría que decir que tenemos que leer la Biblia? No, no es leer la Biblia.
¿Quién te dijo que leer ni había Biblias? No es leer la Biblia, es escuchar la mente de Dios. ¿Me explico? Es empezar a reflexionar en la mente de Dios, es empezar a escuchar qué piensa Él, es deleitarme en lo que Él piensa y decir, amo la creación. Me llevé 6 días haciendo la creación. Te amo a ti porque eres un hijo de Dios, no eres un animal, no eres una piedra y ni eres eso que piensas a veces que eres. Eres mi hijo. Y entonces estás metiéndote en la palabra, estás profundizando en la palabra, estás sumergiendo en esa palabra y entonces tienes una comparación. Fíjate, ayer estaba leyendo un libro que por el Espíritu Santo vi que alguien lo estaba leyendo y me dijo, mira este libro que te voy a invitar a una conferencia y no sé qué, y habla sobre cómo compras lo que no debes de comprar y haces lo que no debes de hacer porque alguien te influencia a hacer lo que no quieres hacer, ¿no? Y hay algo que al final de cuentas menciona el autor y me gustó. Siempre observamos en relación con el contexto y decido a través de cómo me comparo. Hay cosas que decidimos no porque dijimos esto me gusta, sino porque las comparamos con otras cosas o con las del vecino. Por eso siempre el pasto del vecino es más verde que el tuyo, ¿sí o no? Si lo vieras por arriba dirías es el mismo color, pero para ti ¿cómo es? Más verde. Y siempre te comparas y siempre comparas tu vida con la de otro y las cosas que vas a comprar. Es más, ¿cómo es comprar en Amazon o en Mercado Libre? No agarras y abres y dices no, ¿qué haces? Comparas, ¿no? Y luego dices 2,500 compras y luego ves el otro, una compra. ¿Cuál compras? Pues 2,500, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, es lo que hacemos, ¿me explico? Porque nuestra mente está así, comparamos y vemos y decimos, ¿me explico? El punto es que lo que nos hace comparar es algo que no es de Dios, ¿me explico? Y muchas cosas están hechas ¿para qué? Para que compres lo que no necesitas y compres lo que otro sí necesita para hacerse millonario, ¿sí me explico? Y haces esa comparación y entonces dices, vives en un mundo donde dices, no, todos nos vamos a vestir. A ver, ¿cuál es la temporada 2023? ¿Que estamos todavía primavera o en verano? No, primavera, ¿seguimos primavera? Primavera 2023, color. ¿Qué? ¿Amarillo, verde? ¿Cuál es? ¿Azul? Nadie sabe, ¿va? Qué bueno, porque no sabe que no hay aquí uno de. Ok, pensemos que es verde. Ah, caray. Bien, mi hermana. Y aquí van, y allá mi hermana. Ellas sí andan en la moda. Saliendo de aquí nos vamos a comprar todo verde también. Y ahorita vamos a comprar aquí, a gastarnos lo que no tenemos para ponernos a la moda. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dice, toda esta iglesia, si yo dijera, la iglesia tiene que estar a la moda porque eso va a jalar gente y vamos a ser muy pro y todo y somos los mejores y la prosperidad y Dios te va a bendecir, llena tu tarjeta de crédito hasta que reviente y ahorita vamos a llamar a la gente porque si tú declaras con el color verde que estás a la moda, jalas el buen. Borren eso de la predicación, santo Dios. ¿Me explico? Eso es, y nada, me falta estar moreno y gritar más, pero perdónenme con todo respeto, pero es que así es. Pero imagínate nada más la locura. ¿Sí me sigues? Y Dios dice, no, yo hice estaciones por otra cosa, no para que te vistas diferente. ¿Sí me explicó? Tiene que ver con la creación, no para que seas plus y te vean y que ahora ahí siempre anda en la moda. No, y no está mal, hermano, pero pues si no te alcanza, ¿para qué te pones a la moda? Ponte un broche de ese color y ya. Me explico, eso no es. ¿A qué voy? Tenemos que meditar en Dios y buscar y dice, mira, vas a ser influenciado, eres influenciable. ¿Qué tienes que hacer? Meterte en la palabra, meditar en ella y saber qué rayos vas a hacer en esta tierra. ¿Sí me explico? Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos y a veces los metemos a la peor educación que pudieron haber tenido. Porque era lo de moda.
Y el pobre niño odia a los sacerdotes y el salesiano y todo lo que tenga que ver con Salle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso era lo que se tenía que hacer. La letra con sangre entra y no hay mejores que esos que la metan, ¿no? Y esa es una situación complicada y a veces nos vamos en eso. ¿Y qué es lo que Dios específicamente está diciéndote a ti? ¿Cuál es el propósito específico de tu hijo? ¿Cuál es el propósito específico de tu hija? ¿Cuál es el llamado específico de tu vida? ¿A dónde Dios te quiere llevar? No es donde te sientas bien y donde todo el mundo vaya. No porque sea la mejor universidad de México, es tu universidad. ¿Sí me explico? No tiene que ver con eso, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el llamado, tiene que ver con lo que tú estás llamado a hacer. De verdad, los fierros y esas cosas no hacen las cosas. Cuando eres malo en algo y Dios no te llamó a eso, eres malo y no te llamó a eso. No me voy a quemar más. Pero no compres cosas porque esas cosas te van a hacer ser mejor cuando no tiene que ver con eso. ¿Me explico? Estaba viendo la película esta de Air, de Jordan y de cómo surge la marca. Y veía los tenis Jordan y dije, ay, qué bonito, no, qué padre, me emocioné y dije, Amazon, Nike, Air. Y dije, y luego dije, no, con estos hasta voy a alcanzar el aro. Y luego de repente entró así Dios y dije, hello, no haces ejercicio, no corres ni 2 kilómetros y no brincas ya. No vas al deportivo, sí, tiene duela, pero no vas. Y tu balón se ha desinflado 30 veces en los últimos 5 años y no lo has usado ni una vez. Hello. Y los tenis no flotan. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, hay que saber qué es lo que Dios está haciendo. Por eso te metes aquí y por eso entiendes prosperidad. Y termino con el último punto. Hay consecuencias para los que andan la senda del dichoso. Las consecuencias son que son firmes y estables. Si tú andas correctamente, si realmente te relacionas bien, si realmente analizas la palabra, caminas en sus propósitos y entiendes lo que es la prosperidad, por supuesto tienes que entender tu propósito. ¿Me explico? Entonces hay firmeza y estabilidad, hay fruto, es decir, generan vida en el momento exacto. Alguien viene, te pide algo y lo das, llámese dinero, llámese una palabra, llámese una oración, llámese un abrazo, llámese acompañamiento, llámese escuchar. ¿Me explico? Todo cuanto hacen prospera. ¿Por qué? ¿Por qué todo cuanto hacen prospera? Porque están en Dios, porque están haciendo lo que Dios quiere que hagan. No se trata de dinero, no se trata de tener más, se trata de estar accionando sobre lo que Dios te llamó a hacer. Sabes, a veces nos hace falta entender un poco cuando estamos enamorados. Cuando estamos enamorados, todo el planeta dejó de existir, ¿sí o no? Y nada más hay una persona en la tierra. Y así andas, y tu mamá dice, ya, despierta. Y estás así y la ves y ¡pum! Todo se ilumina, ¿no? Y todo se nubla alrededor. Es como cuando pones el zoom y todo lo de atrás, todo el fondo se hace ¿qué? Borró, todo se borró y lo único que ves es a ella y dices, wow, frijoles, tortas de papa, las odio. Sí, ¿me explico? ¿Por qué? Porque entendiste tu propósito. Mi propósito es casarme con ella y ya se acabó lo demás, que se acabe el planeta, ¿no? Y matar a todos los que se acerquen a ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es mi propósito, ese es mi foco, ¿me explico? No hay más. O sea,
Cuando entendemos el propósito, todo se nubla y entonces no importa. Ya se compró este cuate, eso. Qué padre por él, pero yo no me lo necesito comprar porque yo estoy trabajando en esto, ¿me explico? Oye, es que ¿por qué no estudias esta maestría en no sé qué rayos de no sé qué? No, pues no, ¿para qué estudio eso si estoy en esto y ahorita estoy enfocado en esta parte? ¿Me explico? Es más, no quiero una maestría, quiero jugar con mis hijos el fin de semana Scrabble. ¿Me explico? Así de simple. ¿Por qué? Porque entendí dónde se encuentra la prosperidad. ¿Cómo? Por simplemente declararlo. No es tan sencillo, hermanos. Sí se puede, pero no es tan sencillo. Es porque viven escuchando y honrando al prójimo y a Dios. ¿Te acuerdas de los 2 grandes mandamientos? Amarás a Dios, ¿cómo? Sobre todas las cosas. Y a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Qué gran ciencia tiene eso? ¿Cuál es el objetivo de Dios? Ama a tu prójimo y ama a Dios. Relaciónate bien y escucha a Dios y obedécelo y camina en Él. ¿Cuál es la ciencia? La ciencia es que nosotros no tenemos demasiada ciencia o demasiados problemas acá arriba o en nuestras emociones y no escuchamos lo sencillo y queremos hacer una religión complicada. Cuando tú conoces la mente del Señor, dejas de ser un pavo y te vuelves amigo del dueño del mundo. Sabes hacia dónde va cada cosa y cómo los propósitos de Dios son diferentes a lo que a veces apunta nuestro corazón o anhelos humanos. Hazte amigo del dueño, del Señor. Te voy a decir un secreto. Cuando entré al banco entré como mensajero. Después estaba en una sucursal y yo ni sabía ni quién era el director general del banco. Y yo podría estar ahí y dije, no, pues aquí estoy bien, aquí feliz en mi área, ahí estoy bien, pero no veía las decisiones de arriba. Y yo no supe cuando decidieron vender ciertas cosas y cuando de repente dijeron, robotizamos esto y se acaban las sucursales. ¿Me explico? Eso yo no lo sabía. Yo no sabía que iban a cortar los puestos más bajos, que un día ya no se iban a necesitar los mensajeros, porque ya no hay nada que mandar. ¿Me explico? ¿Cuál es el punto? Ahora que estás cerca de los que deciden, entonces dices, caray, se van a acabar las sucursales, se va a acabar esto, se va a romper esto ya no va a existir. Salte corriendo de ese puesto. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque las decisiones más grandes y las decisiones que afectan a todo se hacen ¿desde dónde? Desde arriba. Hermanos, ¿por qué no estamos hasta arriba para saber qué va a pasar? ¿Por qué nos gusta estar en la base donde no sabemos qué pasa? Comparándonos con los demás y queriendo ser como los demás, cuando tenemos la posibilidad de estar escuchando la voz de Dios. ¿Quién va a saber cómo se va a acabar el mundo? Jobs. Ese ya ni está, ¿no? ¿Quién? Dios. Puedes aplicar la fe y la esperanza porque has caminado en el amor. Ahora me entiendes, cierro aquí. Ahora me entiendes, no se trata de logros o dinero. Eso es tan vano como ver en la TV o en las redes las vistas nefastas de gente con esa aparente prosperidad. ¿Te has fijado que en las redes sociales todos son prósperos? Todo el mundo viaja, todo el mundo tiene dinero, todo el mundo se compra lo que nadie se compra, todo el mundo es bonito y bonita, todo el mundo es inteligente, sabio. Y depende de qué le guste, ¿no? Porque a todos les gusta meditar y lo que esté de moda. Todos son vegetarianos, con 150 kilos encima, pero vegetarianos, ¿no? Y todo el mundo corre. Maratones, brother. ¿Por qué? Porque nos gusta eso, ¿me explico? Pero qué real en nuestra vida, no podemos vivir en esa mentira. La pregunta clave es, ¿estás usando tus dones, la gracia y las habilidades? ¿Estamos usando eso? Si somos de los dichosos, hermanos, caminemos como Él lo mira,
con relaciones sociales sanas, meditando y deleitándonos en su palabra, confiados en que somos personas que dan fruto y generando acciones reales. Amén. ¿A qué voy? Claro que Dios quiere que seamos prósperos. Claro que quiere que su iglesia sea próspera. Claro que su iglesia quiere ser bendecida y necesita ser bendecida. Porque hay necesidad en tu vida y en la vida de muchos. Pero la prosperidad no es simplemente tener más. La prosperidad es amar más y saber qué tienes, porque estás conectado con Él para poder amar correctamente. ¿Sí me seguiste? Eres próspero cuando Dios fluye a través de tu vida para hacer eso que nadie más puede hacer. Entonces eres próspero. Y entonces te vas a quitar un peso tremendo de aquí arriba, buscando lo que no existe. Porque ¿sabes algo? Y lo dice un proverbio: nunca es suficiente. Siempre alguien va a tener lo que tú no tienes, o va a tener más, siempre. Y pareciera que es una trampa de Dios, pero no es una trampa de Dios, es su sabiduría de Dios para decirte: estás buscando mal. Busca más bien qué tienes que hacer y camina en eso. Amén. ¿Están de acuerdo? Vamos a ponernos de pie. Si pudimos tener esa... Gracias por oír esta predicación de Iglesia Kairos. Deseamos que Dios siga hablando a tu vida para formar su propósito en ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales que están en la descripción de este audio. Nos escuchamos en la siguiente predicación. Dios te bendiga.